En nuestra historia militar muchos carros de combate llegaron demasiado pronto o demasiado tarde. Fallaron, se rompieron o nunca alcanzaron su verdadero potencial. Pero, ¿qué habría ocurrido si Alemania hubiera tenido lo único que más le faltó durante la guerra? Tiempo. Hoy vamos a recorrer la evolución de los blindados alemanes en una línea temporal donde el Panther I se perfecciona, el Tiger II alcanza su madurez y proyectos que nunca vimos se convierten en pura realidad, desde las estepas del Cáucaso hasta los campos de batalla de América del Norte. Esto no es solo historia alternativa, es la versión de lo que pudo haber sido, si la guerra hubiera dado un giro distinto. Panzerkampfwagen 5 Panther aus G. Spad. El desarrollo del Panther I marcó un punto de inflexión en la doctrina acorazada alemana dentro de esta línea temporal alternativa. Concebido inicialmente como respuesta a los blindados soviéticos más avanzados, el proyecto no solo buscaba superar al enemigo en potencia de fuego y protección, sino también redefinir el concepto mismo de carro de combate medio en el campo de batalla moderno. A mediados del año 1943, el alto mando alemán aprobó la introducción acelerada del Panther, a pesar de las advertencias de ingenieros y técnicos sobre sus múltiples problemas de, entre comillas, juventud. El propio liderazgo político insistió en su despliegue inmediato, considerándolo una pieza clave en las operaciones ofensivas en el este. Sea como sea, jamás vio lucha alguna contra los tanques soviéticos, pues la paz llegó antes de que eso pudiera ocurrir. Sin embargo, sí se hicieron pruebas entre los meses de agosto y septiembre de 1943 en las estepas de Ucrania. Estas dejaron al descubierto sus graves deficiencias mecánicas. A pesar de su superioridad táctica, el Panther I sufrió pérdidas significativas debido a sus problemas internos, ya que aproximadamente un tercio de las unidades desplegadas en estas maniobras se perdieron por puros fallos mecánicos críticos. Los problemas más comunes incluyeron incendios en el compartimento del motor, fallos en la transmisión y el sistema de rodaje, así como sobrecalentamiento en condiciones operativas exigentes. Estos defectos típicos de un diseño introducido prematuramente limitaron seriamente su disponibilidad en combate. Tras la rendición de la Unión Soviética en junio de 1943, el frente oriental dejó de ser una fuente constante de desgaste. La ausencia de grandes ofensivas enemigas, junto con la inexistencia de operaciones equivalentes a campañas masivas en otros frentes, las grandes campañas militares en Oriente Medio y el norte de África llegarían en la primavera de 1944, permitió a Alemania hacer algo inusual en tiempo de guerra: detenerse, analizar y perfeccionar. Durante la segunda mitad de 1943 y todo 1944, el Panther fue sometido a un proceso intensivo de mejora técnica y doctrinal. Este periodo, libre de presiones industriales extremas y bombardeos estratégicos, permitió a los ingenieros corregir sistemáticamente los defectos iniciales. Las mejoras incluyeron una revisión completa del sistema de propulsión, reduciendo drásticamente el riesgo de incendios, el refuerzo de la transmisión y la simplificación del mantenimiento, la optimización de la suspensión para aumentar la fiabilidad en largas marchas, la mejora de la ergonomía interna para la tripulación y un rediseño progresivo de la torreta para eliminar vulnerabilidades como el shock trap. El resultado fue una evolución constante del vehículo hacia una plataforma mucho más robusta y madura. A comienzos de 1945, este proceso culminó en lo que puede considerarse la versión definitiva del Panther I, el Panther G Sped. Este modelo no representaba una revolución visual respecto a sus predecesores, pero sí una transformación profunda en términos de fiabilidad, eficiencia y coherencia de diseño. Externamente mantenía su característica silueta inclinada, su potente cañón de alta velocidad y su equilibrio entre movilidad, protección y potencia de fuego. Internamente, sin embargo, era un vehículo completamente distinto, con una fiabilidad mecánica muy superior, sistemas optimizados para operaciones prolongadas y una mejor integración de sus componentes. El Panther G Sped dejó de ser un prototipo prometedor para convertirse en una herramienta de guerra fiable y eficaz. Más allá de sus especificaciones técnicas, el Panther I estableció las bases de una nueva filosofía acorazada alemana, basada en la prioridad del combate a larga distancia, la integración de ópticas avanzadas como elemento decisivo y la búsqueda de un equilibrio entre movilidad,
protección y potencia de fuego. Esta doctrina, consolidada en los años siguientes, sentó las bases para los desarrollos posteriores, incluyendo los programas de estandarización y los futuros carros de combate de posguerra. El Panther I no fue un carro de combate perfecto en su debut, sino un diseño adelantado a su tiempo, introducido demasiado pronto. Sin embargo, en esta línea temporal, donde Alemania dispuso del tiempo y los recursos necesarios para perfeccionarlo, el Panther evolucionó hasta convertirse en una plataforma madura, fiable y extremadamente eficaz. Más que un simple carro de combate, el Panther I fue el punto de partida de una nueva generación de blindados, una generación que pocos años después daría lugar a conceptos aún más avanzados en el campo de batalla de la guerra acorazada. Panzerkampfwagen 6 Tiger aus B. Speth. En la línea temporal alternativa de The Man in the High Castle, el desarrollo del carro pesado alemán alcanza un punto de inflexión radical a partir del 13 de junio de 1943. La derrota de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en esa fecha no solo altera el equilibrio estratégico global, sino que transforma profundamente la manera en que el Tercer Reich concibe, diseña y produce sus sistemas de armas. Por primera vez desde el inicio de la guerra, Alemania deja de operar bajo una presión existencial inmediata y puede permitirse un lujo que hasta entonces le había sido negado: tiempo. Ese margen adicional, unido a la ausencia de bombardeos sistemáticos sobre su industria y el acceso estable a materias primas, permite abordar el desarrollo del Tiger II desde una perspectiva completamente distinta a la de nuestra historia. En lugar de precipitar su entrada en combate, el alto mando alemán decide retrasar deliberadamente su despliegue. El Tiger II no será un arma improvisada ni una respuesta urgente a las necesidades del frente, sino un sistema concebido para alcanzar un grado de madurez técnica excepcional antes de ser enviado al campo de batalla. Durante la segunda mitad de 1943 y a lo largo de todo 1944, los ingenieros alemanes someten el vehículo a un proceso de refinamiento continuo. Se revisan las transmisiones, tradicionalmente uno de los puntos débiles de los carros de combate pesados alemanes. Se optimiza la suspensión para mejorar la estabilidad y reducir el desgaste mecánico, se introducen mejoras en la fiabilidad del motor y se presta una atención especial en la ergonomía interna, con el objetivo de reducir la fatiga de la tripulación en operaciones prolongadas. Este proceso, que en condiciones de guerra total habría sido inviable, da como resultado un vehículo que conserva la potencia conceptual del diseño original, pero elimina gran parte de sus deficiencias prácticas. El Tiger II de esta ucronía representa, por tanto, la culminación del carro pesado clásico alemán. Su blindaje no se limita a ser grueso, está cuidadosamente distribuido y angulado para maximizar la eficiencia balística. El glacis frontal presenta una inclinación pronunciada que incrementa de forma significativa su capacidad de resistir impactos directos, mientras que la torre ha sido rediseñada para evitar los problemas de las características trampas de proyectiles que afectaban a modelos anteriores. Este enfoque refleja una evolución en la mentalidad de diseño. Ya no se trata únicamente de añadir más acero, sino de emplearlo de manera más inteligente. En cuanto a su potencia de fuego, el vehículo mantiene el formidable cañón de 88 mm Kampfwagenkanone 43 L71, una pieza que, en esta línea temporal, alcanza su máximo grado de perfeccionamiento. Su elevada velocidad inicial y su precisión permiten al Tiger II enfrentarse a cualquier carro aliado con una ventaja clara en distancias de combate. Esta superioridad no es meramente teórica. En las condiciones adecuadas, el Tiger II puede abrir fuego y destruir a su enemigo antes de entrar siquiera en el rango efectivo de respuesta adversaria, lo que le otorga una capacidad de dominación del campo de batalla difícil de igualar. Sin embargo, donde esta versión del Tiger II se distancia verdaderamente de su equivalente histórico es en su fiabilidad operativa. Gracias al tiempo invertido en su desarrollo, el vehículo logra superar muchas de las limitaciones que en nuestro mundo real lo convirtieron en un arma tan temida como problemática. La transmisión, reforzada y mejor ajustada, reduce significativamente las averías. La suspensión, afinada con mayor precisión, mejora el comportamiento en terreno irregular y el conjunto mecánico en general alcanza un nivel de cohesión que permite su empleo sostenido en operaciones reales. Sigue siendo un carro pesado, con todas las implicaciones logísticas que ello conlleva, pero deja de ser una plataforma frágil para convertirse en una herramienta militar plenamente viable.
La producción del Tiger II también se beneficia de este nuevo contexto estratégico. Sin la presión constante de los bombardeos aliados y con una industria funcionando de manera más estable, Alemania puede priorizar la calidad sobre la cantidad. Las cadenas de montaje operan con estándares más altos, los acabados son más cuidados y los controles de calidad más estrictos. Como resultado, cada unidad producida presenta un nivel de precisión industrial superior al de los vehículos fabricados en condiciones de urgencia. En este sentido, el Tiger II se convierte en un carro de élite, no tanto por su número como por la excelencia de su ejecución. Paradójicamente, este vehículo no verá combate en los escenarios donde cabría esperar su presencia, ni en el frente oriental, ya inexistente tras la derrota soviética, ni en el norte de África, ni siquiera en los últimos combates de Oriente Medio. Su bautismo de fuego se produce en un teatro completamente distinto, América del Norte. En el contexto de las operaciones alemanas en Nueva Escocia, el Quebec y Nueva Inglaterra. El Tiger II está desplegado por primera vez el 8 de mayo de 1945 en las cercanías de Halifax. Vio un cierto número de combates al alcanzar la estratégica ciudad de Truro, Nueva Escocia, enfrentándose a carros de combate Cromwell y Sherman que no fueran una amenaza seria que impidiese su avance. Tras los desembarcos en Maine, el día 16 y 17 de mayo, posibilitados tras la victoriosa batalla naval de Portland, los Tiger II de la 12 SS Panzer Division Hitlerjugend tienen un enfrentamiento serio con los carros de combate Pershing de los Estados Unidos de América, a 6 kilómetros al suroeste de Wells, Maine. Los combates constituyen un ejemplo especialmente ilustrativo. Allí, las unidades estadounidenses se encuentran con un adversario que desafía sus expectativas. Los impactos frontales resultan ineficaces en muchos casos, mientras que el Tiger II es capaz de destruir a los Pershing a distancias en las que estos apenas pueden responder. La combinación de blindaje, potencia de fuego y fiabilidad operativa genera una sensación de impotencia entre las tripulaciones estadounidenses que se ven obligadas a replantear sus tácticas frente a un enemigo claramente superior en el combate directo. En este contexto, el Tiger II no actúa simplemente como un carro de combate más, sino como un multiplicador de fuerza que redefine la dinámica del enfrentamiento. En el enfrentamiento con los estadounidenses, los alemanes perdieron 2 Tiger II y los estadounidenses 3 Pershings y 2 Shermans. El choque entre ambos sistemas puso de manifiesto el salto tecnológico que representa el carro alemán. A lo largo de los años 1945, 1946 y parte de 1947, el uso continuado del Tiger II en el frente norteamericano permite a los alemanes recopilar una valiosa experiencia operativa. Este periodo se convierte en un laboratorio de guerra en el que se identifican tanto las fortalezas como las limitaciones del vehículo. Es cierto que en el llamativo combate de Filadelfia, unos pocos T-28 T-95 dieron un buen susto a los confiados tanquistas alemanes, pero este episodio en la narrativa global de la larga campaña americana es irrelevante. Entre las lecciones aprendidas destacan la necesidad de mejorar los sistemas de observación, especialmente en condiciones de baja visibilidad, lo que impulsa el desarrollo de tecnologías infrarrojas más avanzadas, la conveniencia de optimizar aún más la ergonomía interna para operaciones prolongadas y la importancia de simplificar ciertos aspectos del mantenimiento en campaña. Estas conclusiones no solo afectan al Tiger II, sino que influyen directamente en la siguiente generación de carros alemanes. De este modo, el Tiger II ocupa una posición clave en la evolución doctrinal del arma acorazada alemana. No es un punto final, sino un punto de transición. Su desarrollo demuestra que es posible combinar potencia, protección y fiabilidad en un único sistema, pero también pone de manifiesto las limitaciones inherentes al concepto clásico de tanque pesado. A partir de estas enseñanzas, Alemania comienza a orientarse hacia modelos más estandarizados y equilibrados, en línea con los principios de la serie Entwicklung, que busca racionalizar la producción y unificar componentes. En definitiva, el Tiger II de esta Ucrania no es el gigante problemático que conocemos en nuestra historia, sino la materialización de lo que podría haber sido si las condiciones hubieran sido favorables. Un carro diseñado sin prisas, perfeccionado con método y desplegado en el momento adecuado. En los campos de Nueva Inglaterra, lejos de Europa, este vehículo no solo entra en combate, establece un nuevo estándar, uno que marcará el camino hacia los desarrollos posteriores y, en última instancia, hacia la concepción moderna del carro de combate. Panzerkampfwagen 5 Panther II Übergangsmuster. Si el Panther I representó el nacimiento de una nueva doctrina acorazada, el Panther II fue su consolidación definitiva. Lejos de ser una simple evolución incremental,
Este nuevo modelo surgió como respuesta directa a las lecciones aprendidas durante las campañas en América del Norte, donde el combate mecanizado alcanzó una nueva escala operativa y exigió niveles inéditos de fiabilidad, estandarización y eficiencia logística. A partir de 1946, el alto mando alemán impulsó una profunda reorganización de sus fuerzas blindadas con el objetivo claro de superar la fragmentación de modelos y avanzar hacia una nueva generación de vehículos capaces de operar de forma sostenida en teatros de guerra extensos, con líneas de suministro alargadas y condiciones variables. En este contexto nació el Panther II. El desarrollo del Panther II estuvo estrechamente vinculado a los principios del programa de estandarización de blindados, concebido para racionalizar la producción y el mantenimiento. Este enfoque buscaba reducir la complejidad industrial mediante el uso de componentes comunes entre distintos tipos de vehículos. El Panther II adoptó esta filosofía desde su concepción mediante el uso de un chasis simplificado y robusto derivado de plataformas comunes, la reducción del número de piezas especializadas, la mejora de la accesibilidad mecánica para el mantenimiento en campaña y la optimización del consumo logístico en operaciones prolongadas. Este cambio marcó una ruptura con la ingeniería compleja y en ocasiones excesivamente sofisticada de etapas anteriores. Aunque conservaba la denominación Panther, el Panther II era en la práctica un vehículo completamente rediseñado. El casco presentaba un perfil más bajo y ancho, mejorando la estabilidad, junto con un blindaje frontal simplificado, caracterizado por superficies limpias y altamente inclinadas, y unos laterales más funcionales, pensados para facilitar el mantenimiento y la integración del equipo. El sistema de suspensión abandonó configuraciones complejas en favor de un esquema más directo y robusto, con ruedas de gran tamaño y disposición no entrelazada, lo que redujo significativamente los problemas de mantenimiento en condiciones adversas. Uno de los cambios más importantes se produjo en la torreta, cuyo diseño fue completamente revisado para eliminar debilidades detectadas en combate. Se suprimió el famoso shot trap mediante un mantelete rediseñado. Se adoptó una geometría más angular y compacta. Se redujo el perfil para disminuir la silueta del vehículo y se mejoró la distribución interna para la tripulación. El resultado fue una torreta más segura, eficiente y adaptada al combate moderno. En cuanto a la potencia de fuego, el Panther II incorporó un cañón de mayor potencia, alineado con la tendencia alemana de privilegiar el combate a larga distancia. Este armamento contaba con una mayor longitud del tubo, lo que aumentaba la velocidad inicial del proyectil, una capacidad de penetración superior frente a los blindajes enemigos y la integración de sistemas de puntería refinados heredados de la experiencia previa. Todo ello consolidaba al Panther II como un cazador eficaz en enfrentamientos abiertos, manteniendo la filosofía iniciada por su predecesor. Uno de los pilares fundamentales del Panther II fue la fiabilidad. A diferencia de las primeras versiones del Panther I, este nuevo modelo fue concebido desde el inicio como una plataforma madura. Las mejoras incluyeron una planta motriz más estable y resistente, una reducción drástica de los fallos mecánicos críticos, una mayor autonomía operativa y la simplificación de las reparaciones en campo. Estas características permitieron a las unidades blindadas operar con una continuidad y eficiencia desconocidas en fases anteriores de la guerra. Durante su despliegue a finales de los años 40, el Panther II demostró ser un vehículo altamente equilibrado. En los extensos escenarios norteamericanos, caracterizados por largas distancias y combates móviles, destacó por su capacidad de maniobra sostenida, su precisión en combate a larga distancia y su resistencia mecánica en operaciones prolongadas. Más que un simple carro medio, comenzó a asumir funciones que anticipaban el concepto moderno de carro de combate principal. Paradójicamente, el éxito del Panther II también marcó el inicio del fin de la propia línea Panther. Su diseño, cada vez más cercano a un carro universal capaz de asumir múltiples roles, evidenció la obsolescencia de la distinción tradicional entre carros medios y pesados. Esta evolución conceptual condujo directamente a los programas que, a finales de la década de los 50, darían lugar a una nueva categoría de blindados. El Panther II no fue simplemente una mejora del Panther I, sino el punto de transición entre dos eras, la de los carros especializados de la Segunda Guerra Mundial y la de los carros de combate principales de la posguerra. Su influencia se dejaría sentir en los desarrollos posteriores, culminando en la aparición de plataformas completamente nuevas que integrarían en un solo vehículo potencia de fuego, protección y movilidad. El Panther II representó la madurez de la ingeniería acorazada alemana en esta línea temporal. Aprendiendo de los errores del pasado y aprovechando una base industrial sólida, logró convertirse en un vehículo fiable, potente y doctrinalmente avanzado. Más importante aún, preparó el terreno para el siguiente gran salto evolutivo.
el nacimiento del carro de combate principal, donde las lecciones del Panther alcanzaría su máxima expresión. Panzerkampfwagen E-75 Tiger III. En esta línea temporal alternativa, el desarrollo del carro pesado alemán no se detiene con el éxito operativo del Tiger II, sino que encuentra en él el punto de partida para una transformación mucho más profunda. Si el Tiger II representa la culminación del carro pesado clásico, el denominado Tiger III, identificado dentro de la nueva nomenclatura como E-75, encarna el inicio de una nueva filosofía. No se trata simplemente de construir un vehículo más potente o mejor protegido, sino de replantear desde sus fundamentos qué debe ser un carro de combate en la guerra moderna. Las campañas desarrolladas en América del Norte entre 1945 y 1947, especialmente en escenarios como Nueva Inglaterra y el noreste de Estados Unidos, ofrecieron al mando alemán una oportunidad única para evaluar sus vehículos en condiciones de combate prolongado sin la presión existencial que había caracterizado fases anteriores del conflicto. El Tiger II demostró ser formidable, pero también puso de manifiesto una serie de limitaciones inherentes a su concepción. Su complejidad mecánica, su elevado peso y las exigencias logísticas asociadas a su mantenimiento revelaban que, aunque extremadamente eficaz en el enfrentamiento directo, no representaba necesariamente el camino más eficiente a largo plazo. De esta reflexión nace la decisión, en torno a 1947, de desarrollar una nueva generación de carros bajo un principio rector completamente distinto: la racionalización. Este cambio de paradigma se articula a través de los conceptos de la serie Entwicklung, un ambicioso programa destinado a estandarizar componentes, simplificar la producción y crear una familia coherente de vehículos acorazados. En este contexto, el futuro Tiger III deja de ser un proyecto aislado para convertirse en una pieza dentro de un sistema más amplio, en el que cada vehículo comparte soluciones técnicas y responde a una logística industrial común. El Tiger III, concebido como 75, hereda el papel de carro pesado, pero lo redefine completamente. Su diseño abandona la acumulación masiva de blindaje como solución principal y adopta una aproximación más refinada basada en la geometría. Las placas blindadas se disponen con inclinaciones cuidadosamente calculadas, lo que permite mantener e incluso superar los niveles de protección del Tiger II sin necesidad de incrementar de forma desproporcionada el peso. Esta optimización no solo mejora la resistencia balística, sino que contribuye a una mejor distribución de cargas y a un comportamiento más equilibrado del vehículo en movimiento. En el apartado de armamento, el Tiger III introduce una evolución significativa mediante la adopción de un cañón de mayor calibre, el 105 mm Kampfwagenkanone L68. Esta pieza no solo incrementa la capacidad de penetración frente a blindajes pesados, sino que amplía la versatilidad del vehículo en distintos escenarios de combate. A largas distancias, donde la precisión y la velocidad inicial son determinantes, el Tiger III se posiciona como un adversario extremadamente peligroso, capaz de neutralizar objetivos antes de exponerse a un fuego efectivo de respuesta. De este modo, no solo supera las prestaciones del armamento del Tiger II, sino que consolida la superioridad alemana en el ámbito de la potencia de fuego acorazada dentro de esta ucronía. Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes del Tiger III es su movilidad, que refleja de manera clara el cambio de filosofía. Gracias a un rediseño profundo del sistema de suspensión, a la simplificación de elementos mecánicos y a la incorporación de un motor más eficiente, el vehículo logra una relación potencia-peso mucho más favorable. Esto se traduce en una mayor agilidad táctica, una mejor capacidad para operar en distintos tipos de terreno y una reducción significativa de las averías mecánicas. Aunque sigue siendo un carro pesado, su comportamiento en el campo de batalla se aproxima al de vehículos más ligeros, lo que amplía considerablemente sus posibilidades operativas. La experiencia acumulada en los años de combate anteriores también tiene un impacto directo en la ergonomía y en la interacción de la tripulación con el vehículo. El interior del Tiger III es reorganizado para mejorar la accesibilidad de los controles, optimizar la distribución del espacio y reducir la fatiga durante operaciones prolongadas. Estos cambios, aunque menos visibles que el armamento o el blindaje, contribuyen de manera decisiva a la eficacia global del sistema, al permitir que la tripulación mantenga un alto nivel de rendimiento en condiciones exigentes. Uno de los avances más significativos introducidos en el Tiger III es la integración de sistemas de visión nocturna basados en tecnología infrarroja,
Partiendo de los primeros desarrollos experimentales alemanes, estos sistemas evolucionan hasta convertirse en herramientas operativas fiables, con mayor alcance y mejor resolución. Su incorporación en los puestos de comandante y de artillero permite al vehículo operar con eficacia en condiciones de baja visibilidad, ampliando el espectro temporal del combate y ofreciendo una ventaja táctica considerable frente a adversarios que carecen de capacidades equivalentes. De este modo, el Tiger III no solo domina el campo de batalla diurno, sino que extiende su influencia a la noche, un entorno tradicionalmente limitante para las operaciones acorazadas. En el ámbito industrial, el Tiger III representa una ruptura clara con el modelo de producción anterior. Mientras que el Tiger II podía considerarse un vehículo de élite fabricado con altos estándares pero en cantidades limitadas, el nuevo carro pesado está diseñado desde el principio para integrarse en un sistema productivo más eficiente. La estandarización de componentes, la reducción de variantes y la simplificación de procesos permiten acortar los tiempos de fabricación y facilitar el mantenimiento en el frente. Esta transformación no implica una pérdida de calidad, sino una optimización del conjunto en la que cada elemento cumple una función precisa dentro de un esquema global coherente. La relación del Tiger III con otros desarrollos contemporáneos como el Panther II refuerza aún más esta idea de sistema integrado. Ambos vehículos comparten principios de diseño, componentes y soluciones técnicas, lo que permite una mayor interoperabilidad y simplifica la logística. Por primera vez, el arma acorazada alemana no se compone de modelos aislados con características únicas, sino de una familia de vehículos diseñados para trabajar de forma conjunta, cada uno ocupando un papel específico dentro de una doctrina unificada. En este sentido, el Tiger III puede entenderse como un puente entre dos épocas. Por un lado, conserva la herencia del carro pesado clásico, con su énfasis en la potencia de fuego y la protección. Por otro, anticipa los principios que darían lugar al carro de combate moderno, donde la movilidad, la eficiencia y la integración tecnológica adquieren un protagonismo creciente. No es el vehículo más impresionante en términos de masa o tamaño, pero sí el más equilibrado y, en última instancia, el más avanzado conceptualmente. Así, en el marco de esta ucronía, el Tiger III no se limita a ser un sucesor del Tigre II, es la expresión de un cambio profundo en la manera de entender la guerra acorazada, un vehículo que no nace de la urgencia, ni de la improvisación, sino de la experiencia acumulada, el análisis crítico y la voluntad de construir un sistema más coherente. En él se encuentran las bases de todo lo que vendrá después, desde los desarrollos estandarizados hasta los primeros conceptos de carro de combate principal, y es precisamente en esa capacidad de síntesis, más que en cualquier otra cifra concreta, donde reside su verdadera importancia histórica dentro de este universo alternativo. Kampfpanzer 59 Fenrir. El Kampfpanzer 59 Fenrir representa, dentro de esta línea ucrónica, el punto de inflexión definitivo entre los carros de combate de la Segunda Guerra Mundial y el concepto moderno de carro de combate principal. Tras la victoria alemana y el fin de las limitaciones industriales y estratégicas impuestas por el conflicto, la ingeniería militar del Reich pudo evolucionar sin la presión de la guerra total, dando lugar a vehículos diseñados no solo para resistir, sino para dominar el campo de batalla en todos sus aspectos. A diferencia de los pesados Tiger II, o incluso de los proyectos avanzados, como el hipotético Tiger III, el Fenrir no nace como un carro especializado, sino como una plataforma polivalente. Su diseño responde a una nueva doctrina, un nuevo vehículo capaz de combinar potencia de fuego, movilidad y protección en un equilibrio operativo. Esta transición doctrinal marca el abandono del concepto clásico de carro pesado en favor de lo que hoy entendemos como carro de combate principal. Uno de los elementos más revolucionarios del Fenrir I es su sistema de propulsión. La adopción de un motor de turbina de gas supone un cambio radical respecto a los tradicionales motores diésel. Esta decisión no solo afecta al rendimiento, con una mejora notable en la aceleración y la entrega de potencia, sino que condiciona profundamente la arquitectura del vehículo. La parte trasera del casco se rediseña completamente para albergar un sistema que requiere un flujo constante y masivo de aire. Esto se traduce en grandes rejillas de ventilación, entradas de aire bien definidas y un sistema de escape lateral con una clara firma térmica. Visualmente, esta configuración otorga al Fenrir una identidad propia, diferenciándolo inmediatamente de cualquier carro anterior. El casco del vehículo mantiene una filosofía heredada del Panther, con superficies inclinadas que optimizan la protección balística, pero evoluciona hacia una geometría más refinada y compacta. El glacis frontal presenta una inclinación pronunciada,
diseñada no solo para aumentar el espesor efectivo del blindaje, sino también para favorecer el rebote de proyectiles. Sin embargo, a diferencia de los diseños de la Segunda Guerra Mundial, el blindaje del Fenrir comienza a integrar conceptos más avanzados, como estructuras multicapa que anticipan el desarrollo del blindaje compuesto. Este enfoque no busca únicamente resistir impactos, sino gestionarlos de manera más eficiente. La torreta constituye otro de los elementos clave en la evolución del diseño, más baja y compacta que las de generaciones anteriores. Adopta formas anguladas que reducen su silueta y mejoran su resistencia. Su volumen está cuidadosamente distribuido para alojar tanto el armamento principal como los sistemas ópticos y de control de tiro. En este sentido, el Fenrir incorpora dispositivos de visión avanzados, incluyendo sistemas infrarrojos de primera generación que permiten operar en condiciones nocturnas. Una capacidad todavía incipiente en los últimos años de la guerra, pero plenamente desarrollada en este escenario alternativo. El armamento principal es un cañón de 105 milímetros de alta velocidad, diseñado para emplear munición avanzada como proyectiles de energía cinética tipo flecha. Su longitud y proporciones reflejan esta orientación hacia la penetración a larga distancia, convirtiéndolo en un arma eficaz contra cualquier blindaje contemporáneo. A nivel secundario, el vehículo está equipado con una ametralladora MG-42 montada en la torreta, que mantiene la tradición alemana de la alta cadencia de fuego, completando la capacidad ofensiva del carro frente a la infantería y amenazas ligeras. En términos de movilidad, el Fenrir supera ampliamente a sus predecesores. La combinación de la turbina de gas y un peso optimizado le permite alcanzar velocidades superiores y una aceleración más rápida, aspectos fundamentales en una doctrina que prioriza la maniobra sobre la mera resistencia. Las cadenas anchas, diseñadas para operar en terrenos difíciles, como el barro o la nieve del frente oriental, incorporan zapatas de caucho que reducen el desgaste y mejoran la estabilidad, anticipando soluciones que se verían décadas más tarde en carros modernos. A nivel visual, el Fenrir conserva ciertos rasgos característicos de la ingeniería alemana, como el panelado robusto, la tornillería visible y una sensación general de solidez mecánica. Sin embargo, estos elementos se integran en un diseño más racionalizado, donde cada componente responde a una función concreta. El resultado es un vehículo que no solo parece creíble, sino que transmite una lógica interna coherente, como si realmente hubiera sido desarrollado en un entorno industrial sin las limitaciones de la derrota. En conjunto, el Kampfpanzer 59 Fenrir no es simplemente una evolución técnica, sino la materialización de un cambio de paradigma. Representa el momento en el que Alemania, en esta ucronía, abandona definitivamente los excesos del carro pesado y abraza una visión más moderna del combate acorazado. Es, en esencia, el puente entre el pasado de acero de la Segunda Guerra Mundial y el futuro mecanizado de la posguerra, un vehículo que encarna tanto la culminación de una era como el inicio de otra completamente nueva. Y hasta aquí este vídeo sobre los posibles carros de combate de este universo ucrónico que voy creando. El siguiente vídeo tratará sobre la America Bomber, la máquina que permitió el bombardeo nuclear de Washington, D.C. en 1945. Espero que os guste.